Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Y para profundizar un poco sobre lo que es el filtro pasabajas, segundo orden tipo Salinki, en la última sesión vimos parte de ello, a qué se debe un filtro pasabajas segundo orden. Y en este caso vamos a enfocarnos a que esto se debe a que el filtro tiene la capacidad de cambiar o de modificar su factor de amortiguamiento, que en este caso es Z. Esto, por supuesto, lo estamos viendo en el dominio de la frecuencia, amplitud, y que a medida que nosotros cambiamos este factor a un valor cercano a la unidad, se va a volver más lento para responder. ¿Qué significa eso? Que si nosotros medimos una frecuencia de corte determinada por los valores de RC, ya que pues, son iguales en este filtro Salinki, tenemos de que ya no vamos a tener nosotros una atenuación de 0.707. Aquí ya estaría entrando, tendríamos que hacer un análisis del sistema con respecto a esta frecuencia, con respecto a la K, ¿sí?, que estemos nosotros configurando. Y como podrán visualizar en esta gráfica, podríamos ver de que la amplitud va a ser mucho menor, la atenuación, mejor dicho, va a ser mucho menor con respecto al factor de amortiguamiento estándar de 0.707 o de 3 decibeles. Y de igual forma, si nosotros analizamos esto para factores de amortiguamiento mucho más bajos, vamos a ver de que nos estaría dando parecería que una amplificación a valores por arriba de lo que es la ganancia de paso. Que significa que si yo aquí tengo 1, pues aquí estaría recibiendo 2, entre 2 y 3 de amplificación, es decir, un pico transitorio amplificado a la salida, a pesar de que nosotros tengamos una frecuencia de corte establecida, ¿sí?, y que tengamos una ganancia. Pero si esa ganancia se ve modificada por el factor de amortiguamiento, pues ahora sí que nosotros esperamos una respuesta totalmente diferente a este valor. Así que aquí, pues una asíntota para analizar sería equivalente a decir a menos 20, el logaritmo de 2 veces por el factor de amortiguamiento. Ese sería la corrección o prácticamente el punto a analizar de respuesta que nosotros estaríamos obteniendo de una manera directa, una asíntota, porque lo convencional es de que nosotros analicemos la magnitud del sistema ante estos valores que nosotros configuramos. Entonces, para que tengamos un valor más preciso en estos puntos, ¿no? Bueno, con respecto al filtro, ya vimos de que es pasabajas por el hecho de que tenemos dos redes resistivas RC. Sí, una red, vean, este es un pasabajas y este es el segundo pasabajas. Así que ese es el segundo orden, dado que tenemos dos sistemas no lineales que lo que hacen es introducir dos polos al sistema. Ahora, esta red va a ser importante aquí en este sistema porque es la que nos va a determinar el factor de amortiguamiento y la ganancia. Así que en la medida que nosotros configuramos esta, pues vamos a nosotros a obtener pues nuestra respuesta, ¿no?, adecuada o nuestra respuesta acorde a las características que nosotros deseamos. Y para que podamos decir que es un filtro Butterworth, pues requerimos tener 3 decibelios de atenuación. Entonces vean que aquí el sistema pues ya está propuesto, ya está analizado, está verificado, el cual considero que está bien y que nos da como resultado, si nosotros lo evaluamos con respecto a la función estándar, y vamos a ver de que a partir de estas ecuaciones, de esta ecuación y de estos coeficientes, nosotros podemos igualar al sistema estándar que está, bueno, en las primeras hojas, y que de aquí pues encontramos que la constante, la K de ganancia, que lo que vamos a ver en un momento más es R4 entre R3, ¿sí?, más 1 es la ganancia en banda de paso. Vean, es esta ganancia a la cual me refería hace un momento, R4 entre R3, ¿no?
R4 entre R3. Repito, R4 es la retroalimentación que hay de la salida a la señal, a la entrada inversora del amplificador. Y R3 es la que va del inversor hacia tierra, hacia GND o punto de referencia. Entonces, es importante que cuiden ustedes esa notación. Por otro lado, también es importante que cuiden que la notación entra del sistema retroalimentado del sistema y refieres al sistema a la composición RC, va en el no inversor y la retroalimentación de ganancia en el inversor. ¿Va? Entonces, sí es importante que chequen eso, porque de otra manera, pues lo que van a obtener ustedes es un desfasamiento de 180 grados también, ¿va? Así que de acuerdo a esto, pues yo voy a configurar mi sistema. Voy a configurar ese sistema y vean que al final el factor, la ganancia, como les comentaba, R4 entre R3, la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia de corte, es 1 sobre RC, considerando de que ambas son iguales, R1 igual a R2 y también tenemos que C1 igual a C2. El factor de amortiguamiento se va a deducir a partir de ese término, que es igual a 3 menos K sobre 2. Así que si ustedes quisieran modificar el factor de amortiguamiento, y tendríamos que proponer factor y a partir del factor, pues despejar en función de K para poder determinar qué valores son los adecuados, ¿sí? Para poder obtener esa respuesta en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está de acuerdo a los valores. Aquí ya está despejado Z en función de R4 y R3, ¿no? Me voy a pasar a simulación para que vean cómo es la respuesta de esto. Bien, ese es el pasabajas, segundo orden. Perdón, ese es el pasaltas. Ese es el pasabajas. Bueno, tenemos un pasabajas y eso porque es RC, de primer orden, segundo orden. Así que, dado esto, pues voy a proceder a analizar. Aquí hay parámetros importantes que hay que tomar en cuenta, consideración cuando hacemos el análisis. En primera, es el ancho de banda del operacional. Yo estoy escogiendo un 0.84 porque tiene un ancho de banda, ganancia unitaria, repito, ganancia unitaria de 3 MHz. Esos 3 MHz, por supuesto, es importante. La regla que cuando ustedes vayan a hacer un filtro, tienen que contemplar solamente el 10% para que consideren una respuesta lineal en banda de paso. Es decir, yo tengo 3 megas, pero a estos 3 megas yo debo contemplar de que el 10%, es decir, a 300 kilohertz, es donde yo debo tener una respuesta todavía bastante asimilable, aceptable, y a pesar de que a estos se empieza a generar una atenuación, yo puedo esperar una relación 1 a 1 en mi sistema, ¿va? Entonces, es importante que conozcan cuál es el ancho de banda del integrado del dispositivo para poder operar esto. De hecho, Texas Instruments da todo un manual para poder operar el transistor poco más arriba de 300 kilohertz. Estamos hablando de 310, 330 y todavía como ellos proponen un sistema de compensación para la atenuación, en este caso en el dominio de la frecuencia. Así que es importante que lo tomen en cuenta no solamente para filtros como los que tenemos acá, sino también para otros sistemas, ya sea osciladores, ya sea comparadores, ¿sí? Para que ustedes sepan qué esperan obtener o qué tipo de atenuación podrían alcanzar al momento de que ustedes usen ciertas matrículas de integrados. Otro es de que yo estoy proponiendo una alimentación de más o menos 10 voltios, pero y eso considerando de que mi sistema no se va a saturar. Acuérdense que también que el sistema, el operacional, tiene un sistema, bueno, tiene un acotamiento de acuerdo al voltaje de entrada y voltaje de salida. Es decir, que esto va a estar así y va a estar saturado a un voltaje de alimentación positivo
y por supuesto va a estar saturado a un voltaje de alimentación negativo. Por lo tanto, hay que tomar en consideración de que el operacional se satura de voltaje de alimentación a 1.5 voltios hacia arriba. Es decir, si yo alimento con 10 voltios, menos 10, por supuesto yo aquí estaría esperando a lo mucho una señal de 8.5 voltios negativo, la parte negativa, y por supuesto 8.5 voltios por la parte positiva. Entonces, este sería mi rango máximo de operación para este dispositivo. Por lo cual, pues no es no es recomendable sobrepasar porque vamos a tener, por supuesto, saturaciones. ¿A qué me refiero eso? A que la señal estaría dado recortada en cierto momento. Entonces, es importante eso. Aparte de las condiciones de voltaje de desvío y corriente de desvío que tiene el propio dispositivo y lo que es el slew rate. Sí, el slew rate también es importante, es otro parámetro que cuenta, que hay que contemplar en cualquier operacional. Bueno, vamos a proceder con respecto a esto. Vean que la frecuencia de corte aquí, en este caso, que es igual a 1/2pi, 1 kilo por 220 nanofaradios, me está generando una frecuencia de corte aproximada de 723 Hz. 723,43 Hz. ¿Ven? Entonces, a partir de eso, yo espero ver una atenuación. Ahora bien, vean que yo también estoy configurando, modificando lo que es la ganancia. Entonces, vean que la ganancia que tengo acá es de 2, K de 2, ya que mi fórmula me dice que es 1 más R4 entre R5, en este caso, que sería R4 entre R5, al cual me da que es de 2. Perdón. Teniendo esto, pues ya podemos nosotros saber cuál sería nuestro factor de amortiguamiento. Y para el factor de amortiguamiento, recuerden que la fórmula es 3 menos K sobre 2. ¿Sí? Entonces, teniendo que la fórmula es 3 menos K sobre 2, 3 menos K sobre 2, pues yo puedo determinar cuál es ese factor de amortiguamiento, que vean que en este caso sería equivalente a 0.5. Vamos a ver cómo se comporta ante un factor de amortiguamiento de 0.5, con una ganancia de 2 y una frecuencia de corte de 723 Hz. Entonces voy a hacer un barrido para empezar en el dominio de la frecuencia para que sea mucho más claro y después analizar en el dominio transitorio a qué me refiero o qué se refiere un sistema, un factor de amortiguamiento de ese tipo. Me voy a análisis en AC y le voy a decir que me dé un análisis de 1 Hz hasta 1 megahertz en escala decibelios o décadas. Esto ya vimos que lo podemos modificar posteriormente. Nodo de salida, nodo 4. Vamos a correr esto. Bueno, aquí ya tenemos nuestro filtro de segundo orden. Pues como podrán ustedes ver, tenemos un ligero, bueno, si lo pueden percibir, una ligera amplificación en esta parte, cerca de la frecuencia de corte, ¿no? Por esta línea para que horizontal para que se pueda identificar, ¿no? Vean que tenemos una ligera amplificación, ¿eh? Esta es la relación que hay salida entre la entrada. Esta es la magnitud, esta es fase. Entonces vean cómo la fase empieza desde 0 grados, porque es un no inversor. Y a medida que se va aproximando a lo que es la frecuencia de corte, que está cerca de esta zona, empieza a generar un mayor desfasamiento. Acuérdense que aquí tenemos un segundo orden, entonces deberíamos nosotros de verificar una década antes, ¿sí? Y una década después, deberíamos ver aproximadamente los 90 grados de desfasamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo checamos eso? Bueno, la manera que hay para checarlo, en este caso activo cursores,
Y había comentado que es 723 Hz. Entonces, 723 Hz, voy a redondear, vean en dónde se encuentra, ¿no? Parecería que está al nivel de la magnitud de la banda de paso. ¿Sí? 723, esta lo voy a configurar a 72 Hz aproximado, digo más o menos. ¿Sí? Y vean que tengo aquí para empezar, si empiezo con mi ganancia, yo debo tener una ganancia de 2. Una ganancia de 2. Perdón. ¿Cómo sé qué es eso? Perdón. Bueno, repito, ya que me equivoqué con el audio, ¿no? Vean que aquí en este punto 1 de FC, yo estoy observando, yo voy a ver que la ganancia es ganancia de 2 lineal, pero que en ganancia en decibelios va a corresponder a los 6 decibelios. 20 logaritmo de 2, ¿va? 20 logaritmo de 2 va a ser 10. Entonces, eso indica que está bien mi filtro. Vámonos ahora con la frecuencia de corte, que es unos 723. Aquí, ¿cómo sé que está bien esto? Bueno, pues tendría que verificar cuál es la magnitud de mi sistema a esta frecuencia, es decir, evaluando el sistema a esta frecuencia con estos valores de ganancias y factor de amortiguamiento. Vean que aquí a este factor, repito, de 0.5, están ustedes, van a observar que tienen la misma ganancia, es decir, que no hay atenuación. ¿Sí? No hay atenuación a esta frecuencia. Sin embargo, si ustedes se acercan al pico o a la cresta, vean que tenemos una amplitud de 726, 727 decibelios. Es decir, una ganancia adicional de mayor de 1 decibelio comparado a la banda de paso, que implica que estamos nosotros amplificando en estas bandas, ¿va? Y que aquí en este punto diríamos, bueno, está dejando, a la frecuencia de corte me está dejando pasar, bueno, me está dando la salida igual que en ganancia de paso. Ahora, si yo analizo una década después, debo mantener la atenuación de 20 decibelios por cada década. Vamos a analizar aquí a 7230 Hz aproximadamente y vean qué tipo de respuesta me va a dar esto. ¿Sí? Entonces, vean, aquí ya corregí esta parte. Cursor 1, una década después de la frecuencia de corte. Vean que tengo aproximadamente, bueno, tengo menos 33, menos 34 decibelios. Dije hace un momento que es 40, ¿no? Entonces, si tengo 34 decibelios acá, si menos 34, más la ganancia en banda de paso, que en este caso es igual a la frecuencia de corte, que son de 6, entonces 34 más 6, comparado a este nivel basal, a esta asíntota, tenemos los 40
dBs de atenuación. Entonces, implica que está bien nuestro sistema. Implica que está cumpliendo lo que es un filtro Butterworth. Ahora bien, no está atenuando a los 3 decibelios estándar, pero porque tenemos un factor de amortiguamiento de 0.5. Entonces, ante esto, no podemos ver una atenuación, sino que vamos a obtener una respuesta con magnitud similar a la banda de paso, con factor de amortiguamiento de 0.5. Y en la parte de fase, pues ni se diga, ¿no? Tendrían que analizar ustedes con respecto a estos puntos que estamos evaluando. Ahora, si yo quiero un factor de amortiguamiento de 0.707, yo configurando para un factor de atenuación de 0.707, ¿qué es lo que deberíamos de obtener? Pues, en primera ya nosotros propusimos factor de amortiguamiento, y ese factor de amortiguamiento ya vimos que es 3 menos K sobre 2. ¿Sí? Así que pues hay que despejar valor de K, ¿no? Para saber de cuánto, o irnos a la fórmula que ya está despejada en función de R4 y R3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería mi ganancia aquí? Bueno, pues mi ganancia, si se dan cuenta, pues es equivalente ya despejando esto, que sería acá igual a 2Z menos 3, acá, 2Z menos 3, ya viene el signo. Entonces, esto me quedaría 0.707 por 2 menos 3. Me queda a mí que esto es igual a 1.57, ¿no? Aproximado. 58. Este valor sería mi factor de amortiguamiento, mi constante de ganancia para obtener un factor de amortiguamiento de 3 decibelios, 0.707. Así que vámonos a configurar nuevamente esto. Digo, ya sé que debo tener una ganancia de 1.57 y para eso, miren que yo voy aquí a proponer valores arriba de kilos. Y si yo voy a decirle que este quiero que sea de 10 kilos, y pues este va a ser de 58 kilos, ¿no? Aproximadamente, perdón, 5.8 kilos para que yo obtenga ese factor, ¿no? 5.8 entre 10 me da 5.8 más 1, que es la ganancia que me deja este sistema de retroalimentación. Entonces, ya cubro y debo cubrir para obtener un factor de amortiguamiento de 0.707. Voy a verificarlo, voy a correr esta simulación nuevamente ante estos valores y vean qué ocurre. Ya no tengo la misma ganancia de cuando tenía 0.5. ¿Sí? Sin embargo, estoy obteniendo la misma, vamos a ver, debo tener la misma frecuencia de corte, es decir, que aunque yo haya variado esas resistencias, esa ganancia, yo debo mantener la frecuencia de corte. ¿Sí? Es la misma, porque no modifiqué nada en absoluto RC. Así que vamos a verificar eso, ¿no? Para empezar, voy a volver con mi frecuencia de corte, bueno, una década antes, 72.3 Hz. Cursor 1, vean que tengo aquí una ganancia diferente, ¿no? ¿De cuánto? De 3.97 decibelios. Esto está en decibelios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es 20 logaritmo de 1.58, que es lo que tengo aquí. Y vean que me va a dejar en decibelios 3.98 cerrados dBs de ganancia. Es decir, 1.58 de ganancia lineal, ¿sí? Volt sobre volts, pero 3.98 dBs en ganancia, ¿sí? En decibelios, valga la redundancia, en mi banda de paso. ¿Qué significa? Que si yo inyecto una señal de 1 kilo, perdón, de una amplitud de 1 voltio,
La salida me debería dar una amplificación de 1.58 voltios. Vámonos ahora con respecto a al cursor 2. Ese cursor 2 debe estar en 723, es decir, la frecuencia de corte. Vean que yo aquí tengo una salida de 923 decibelios. Entonces, la pregunta ahora, ¿cómo sabemos que está bien? Bueno, pues de 3.98 menos 3 decibelios, me debería dar a mí cerca de 0.98 decibelios aquí en este punto. 3.98 decibelios y vean, 0.98, perdón, que sería 980, ¿no? Y tengo cercano a los 923, ¿no? 923 decibelios, milidecibelios o 0.92 decibelios de atenuación. Entonces, estás por debajo del porcentaje de error, lo cual implica pues que está bien, ¿no? Está bastante aceptable lo que es la respuesta del filtro. Y para concluir esta parte, yo voy a modificar esta señal pues a la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte, una década después, a 7.23 kilos, yo debo también ver aquí una atenuación de 40 decibelios, ¿no? Vean qué pasa, cursor 1, 7.2, una década después, tengo 36, menos 36 decibelios, es decir, estoy atenuando en este punto de frecuencia, lo cual el Gutenberg me dice que es menos 40 dB, entonces, ¿dónde están nosotros 4 decibelios adicionales? Pues bueno, es de aquí con respecto a la asíntota horizontal, bien que tenemos 4 dB, bueno, 3.98 se acerca bastante a los 40 decibelios de atenuación entre lo que es una década después de la frecuencia de corte y prácticamente una década antes de la frecuencia de corte, que es donde obtenemos nosotros nuestra ganancia en banda de paso, nuestra ganancia principal. Entonces, aquí ya configuramos ya los dos, bueno, ya verificamos los 3 puntos. Punto 1 en frecuencia de corte, en la frecuencia de corte y 10 veces, es decir, una década después de la frecuencia de corte. Entonces, con esto, nosotros ya podemos decir de que el filtro sí está trabajando acorde a los, pues ahora sí que a los parámetros de un filtro Gutenberg, un filtro Salinky, en el cual nosotros hemos modificado su factor de amortiguamiento, factor de amortiguamiento de 0.707 o 3 decibelios en atenuación, ¿no? O 1 sobre raíz de 2. Entonces, ya vimos, por lo tanto, para concluir esta parte, cómo cambia el filtro ante un factor de amortiguamiento diferente, en este caso de 0.5, bueno, tendencia a 0, y cómo va a ser esa pequeña oscilación, ¿no? Esa perturbación cerca de su banda de paso, a medida que se acerca a 0. Si nosotros seguimos, podemos ver que ante un factor de amortiguamiento menor, podríamos nosotros observar pues un retardo, ¿no? Un alargamiento cerca es decir, una atenuación mayor, pues. ¿Cómo podemos verificar eso? Miren, yo lo que voy a hacer aquí en este caso, voy a hacer un barrido de parámetros. Barrido de parámetros en el cual voy a modificar el valor de R4, que ya vi que es el que me proporciona, ¿no? La información que quiero. R4, que actualmente tiene 5.800 ohmios. Le voy a decir que quiero que me dé un factor de amortiguamiento. Pues en este caso, vean, le voy a decir que de 0 ohmios hasta una respuesta del doble, ¿no? Para que veamos que tiene una ganancia de 3. De 20 kilos, quiero que me dé 10 puntos, ¿no? Lo que pretendo aquí es hacer un barrido alterando, modificando el valor de R4, por supuesto alterando la ganancia y alterando de manera directa también el factor de amortiguamiento. Entonces, ante esto, yo voy a tener barridos de 2.2 kiloohmios
ustedes podrían hacer el análisis para que vean qué factores de amortiguamiento estamos generando, ¿no? Pero bueno, vean que con este barrido, yo lo que pretendo es que ustedes vean qué ocurre, ¿no? Cuando el factor de amortiguamiento, en conjunto con la ganancia, manteniendo la frecuencia de corte, voy a obtener una respuesta diferente, ¿no? Entonces, le voy a decir aquí tipo de barrido, análisis en AC, ¿va? Un barrido lineal, le voy a decir que en este caso por décadas, ¿sí? Perdón, aquí es lineal, vamos a dejarlo así, de 0 a 20 kilos. Editar análisis de 1 a 1 mega década. Aquí le voy a decir que me dé 100 puntos para que se vea mejor definida la señal de salida. Y pues quiero que me dé el nodo 4, ¿no? El nodo 4 de salida. Vamos a correr esto y vean que me va a dar un barrido diferente por cada valor de resistencia que yo esté proponiendo. ¿Sí? Vean que aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, cuando yo tengo una resistencia de 0, es como si tuviese una ganancia unitaria, ¿no? Una ganancia unitaria, que en este caso, pues vean dónde se encuentra mi factor de amortiguamiento, ¿no? 3 menos K, entonces 3 menos K, 3 menos 1, un factor de amortiguamiento a la unidad, ¿sí? Entonces, vean que a medida que el factor de amortiguamiento se acerca a la unidad, tiende a generar una respuesta mucho más lenta. ¿Y cómo debe ser nuestra ganancia? Si evalúo mi ganancia en banda de paso, pues debe ser de unidad, 0 decibelios, es decir, a la unidad. Vean, casi 0 decibelios. Bueno, microdecibelios tengo acá, entonces cercano a 0. Entonces, implica que está bien, ¿no? Que ese es, bueno, esto es lo que yo estaría observando ante un factor de amortiguamiento unitario y ganancia unitaria. Si yo me acerco, bueno, si verifico con respecto a las otras bandas, a los otros barridos de resistencias, vean cómo se estaba modificando. ¿Sí? Vean que si yo analizo aquí con una resistencia de 11.000 kilos, 11.11 kilos, bueno, está cercano a lo que analizamos hace un momento con factor de amortiguamiento de 0.5, que en este caso viene siendo como el color rosado o algo así. ¿Va? Creo que queda por acá. Si lo analizamos, vaya, deberíamos de tener los 6, arriba de 6 decibelios. ¿Sí? ¿Qué pasa con un factor de amortiguamiento cercano a 0? Bueno, vean que tenemos un factor de amortiguamiento, en este caso con una ganancia de ¿cuánto? Con una ganancia de 3, ¿no? Porque sería equivalente a 20 kilos sobre 10 kilos es 2, 2 y 1, una ganancia de 3. Por lo tanto, mi factor de amortiguamiento sería en este caso de 2, perdón, se me está olvidando la fórmula. En este caso sería de 3 menos K, perdón. 3 menos K, 3 menos K sobre 2, ¿no? Entonces, un factor de amortiguamiento cercano a 0. Y vean qué ocurre, ¿no?, con esto. Con un factor de amortiguamiento cercano a 0, estoy haciendo que el sistema oscile de tal manera que me genere una ganancia, ¿sí?, cercana a los 60 decibelios aproximadamente. Bueno, aquí no puedo hacer esto. Porque no he seleccionado la gráfica. Quiero seleccionar el tipo de gráfica y en base a eso pedir este comando. Ahí está. Vean que aquí tengo 56, aproximadamente 56 decibelios de amplificación a una frecuencia cercana de 724 Hz, es decir, muy cerca de lo que es la frecuencia de corte ante un factor de amortiguamiento de 0, con una constante, una ganancia en banda de paso de 3 dB. Entonces,
Si yo analizo también esto, vean que voy a obtener precisamente una ganancia bastante elevada. 20 logaritmo de 3 va a ser cercano a 10, ¿no? 9 bueno, en este caso tenemos 9.54 decibelios de amplificación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes requieren pues así que verificar en sus filtros para saber en qué configuración, en qué tipo de parámetros han configurado a su filtro, ¿no? En base a qué valores de resistencias. Espero que se haya podido apreciar esta parte para que ustedes puedan ver y pues todo lo que conlleva un filtro de segundo orden, es decir, y sobre todo modificar sus parámetros de ganancias y manteniendo aquí en este caso la frecuencia de corte, porque en ningún momento he modificado estos valores, solamente he modificado la ganancia del sistema. Esa es la ventaja que nos proporciona este tipo de configuración Salinky, que nosotros podemos modificar esta ganancia que hay aquí. En base a eso, pues podemos nosotros configurar el tipo de respuesta, ¿no?, que deseamos. Bueno, queda analizar prácticamente la fase para que vean cómo se comporta también y que la fase, pues, nos va a dar algo cercano, ¿no? Pero sin salirse de su rango de 90 grados de desfase de 0.1 década a una década después de. No se sale de su rango de desfasamiento. De hecho, esta es la frecuencia de corte. Aquí esta es la frecuencia de corte donde nosotros vamos a observar los 45 grados aproximadamente, yo creo. A ver, vamos a checarlo, ¿no? Cursor 2, cerca de los 723 Hertz. 723 Hertz es cursor 2, por lo tanto, perdón, es los 90 grados, perdón, porque es un segundo orden. Acuérdense que la frecuencia de corte da 45 grados por cada, por número de orden, ¿no? Entonces tenemos dos segundo orden, por lo tanto son 90 grados, ¿va? Entonces, vean que sí coincide el punto en donde todas intersectan indiferentemente de factor de amortiguamiento, indiferentemente de la constante de ganancia, ¿ya? Pero que si nosotros analizamos una década después, vamos a tener otros 90 grados de desfasamiento, ¿no? Vamos a ver en una década después, ¿no? 7.23 kilohertz. ¿Va? 7.23 kilohertz. Vean qué ocurre. Una década después, cursor 1, y tenemos los 180 decibelios aproximado, ¿no? Bueno, 174. Entonces, tenemos un desfasamiento de 180 grados una década después, 0 grados de desfasamiento en una década antes, lo cual nos corrobora que esto es un filtro de segundo orden, con factor de amortiguamiento, ¿sí? Bueno, en este caso un factor de amortiguamiento variado, ¿vale? Pero indiferentemente de eso, tanto en magnitud y fase se van a comportar bastante acorde, ¿sí?, a lo que nosotros hayamos configurado aquí, R4 y R5. Bueno, pues jóvenes, espero que esto sea pues les ayude a ustedes a guiarse con respecto a esta parte de la práctica, ¿no? Que esos son los puntos principales que van a operar, que van a analizar para verificar que realmente funcione su filtro. Faltaría ver nada más cómo se comporta en dominio del tiempo, en lo cual se los dejo a ustedes. En caso de que existan dudas, pues ya lo estaríamos nosotros checando posteriormente. Cuídense, hasta luego.